El Tricel resolvió anular las elecciones en el 25% de las mesas de San Ramón, esto luego de detectar una serie de irregularidades en algunos locales. Queremos conversar sobre este tema y vamos a tomar contacto con el candidato a concejal por esa comuna y además abogado querellante en esta causa, Braulio Palma. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matilde, un gusto compartir contigo. Bueno, primero, ¿cómo recibe esta decisión del Tricel? ¿Hay confianza en la justicia, en las instituciones que están cuestionadas, pero que han acogido este requerimiento? Gracias Matilde por la pregunta, porque la verdad es que tenemos confianza en las instituciones. El fallo de ayer es una muestra de eso. Cuando nosotros hicimos esta reclamación de nulidad, junto a otros 15 candidatos, incluyendo 4 candidatos a alcalde, lo hicimos porque teníamos la esperanza y la claridad de que las instituciones, en este aspecto, los tribunales electorales, iban a resolver conforme a derecho y sobre eso, Matilde, conforme a la justicia que requiere un proceso eleccionario donde sean realmente los vecinos los que decidan quiénes son sus autoridades políticas. Bueno, estas son 65 mesas y de acuerdo a los resultados, Miguel Ángel Aguilera obtuvo 23,99% de los votos y Gustavo Toro, el que sigue inmediatamente después, 21,82%. Entre los dos hay 756 votos de diferencia, una diferencia que es ajustada. ¿Cuáles fueron el tipo de irregularidades que se presentaron y que ustedes han denunciado como para que el Tricel haya tomado esta decisión? Mira, el tipo de irregularidades nosotros las resumimos en 5 o 6 puntos que para nosotros y para la ciudadanía deberían de ser muy relevantes. La primera es quienes conforman, quienes conforman en definitiva, en el acto eleccionario, las mesas, los locales de votación, y en ese mismo ámbito una de las cuestiones que señalamos respecto a este punto fue que muchos de los vocales, o una proporción muy importante, cuestión que quedó acreditada en la sentencia del Tribunal Electoral Regional, eran vocales voluntarios, ¿ya? El Tribunal Regional incluso lo que hizo fue cruzar los datos y se llega a la conclusión en la sentencia que incluso eran personas, Matilde, que ni siquiera votaban en ese local de votación. O sea, en el caso tuyo, en el caso mío, cuando acudimos a votar, resulta que además de votar en otro local de votación, nosotros de mutuo propio lo que hacemos es ir a votar, es ofrecernos como vocales en un local de votación diferente al local de votación donde nosotros votamos. Eso ya es un hecho irregular. Otro de los hechos que denunciamos y que también lo recoge la sentencia del Tribunal Electoral Regional es la desnaturalización del voto asistido, ¿ya? En Chile es una parte de las garantías constitucionales, parte de la propia Constitución, es que el voto obviamente es secreto y el voto lo emite obviamente el votante, ¿ya? La excepción del voto asistido está pensada para personas que realmente tengan necesidades especiales, que sufran una discapacidad. Y eso en San Ramón no ocurrió. En San Ramón lo que ocurrió, según el testimonio de los testigos que constan en la causa, es que muchas personas votaron de manera asistida sin tener la necesidad de hacerlo, acompañados por personas que ni siquiera eran sus familiares. O sea, aquí hubo una red sofisticada para generar, en definitiva, fraude electoral, Matilde. Y además de eso, hay otros puntos importantes. Centros de votaciones sin luz, centros de votaciones donde se cerraron las puertas para que no ingresaran más personas al conteo, que es de naturaleza pública. Además de eso, también debo señalar que muchas de las urnas, estamos hablando donde uno deposita el voto de plástico, muchas de ellas, según el testimonio de los apoderados, de vocales, no tenían los sellos, ¿ya? Entonces aquí se configura un fraude electoral muy sofisticado. ¿Ya? Ahora, abogado, usted me hablaba de esas personas que asistieron a personas a votar. Me imagino que habrán sido personas mayores. Dentro de cada uno de los locales, yo recuerdo que había facilitadores. Estas personas que se acercaban a asistir a las personas que llegaban, ¿eran parte de estos facilitadores o eran personas distintas? Mira, aquí lo que ocurrió fue que personas distintas, y voy a poner un caso concreto para un poco ejemplificar, para que la ciudadanía entienda lo que pasó en San Ramón, es que una persona, y estos son casos que mismos testigos y personas relataron después del proceso eleccionario,
una persona de la tercera edad va a votar junto con su nieta, que la lleva a votar. Cuando llega a la entrada del local de votación, una persona que no se identifica, que al parecer tampoco era facilitadora, le dice, mire, yo la voy a acompañar a votar. ¿Qué era lo que ocurría? Que también es una irregularidad. Se establecía una sala de voto asistido. Ya eso es lo que dan cuenta los testimonios en esta misma causa, la que falló el Tribunal Electoral Regional. Entonces, no tan solo era un tercero quien llevaba a esta persona a votar, sino que también se estableció un método donde en una sala, en un espacio del local de votación, era solamente para voto asistido. Y según los mismos testigos, en muchos de los locales de votación lo que ocurrió fue que durante todo el día no solamente una persona votaba a través de voto asistido, sino muchas personas, pero acompañado a veces, en algunas ocasiones, según lo que relatan los testigos, por la misma persona, Matilde, 5 o 6 veces. Y eso es completamente irregular y además completamente antijurídico. Ahora, abogado, ¿cómo sigue la investigación de ese tipo de votos? Porque acogiendo la sospecha de que una persona pudiera haber acompañado a otra y le hubiera inducido el voto, ¿ese voto es válido? Claro, pero aquí entramos en un aspecto súper importante, Matilde, y gracias por la pregunta, porque ¿qué es lo que hace un tribunal electoral regional? Es revisar, calificar el proceso eleccionario. Y en ese proceso eleccionario lo que termina ocurriendo es que el tribunal advierte que hay una serie de irregularidades que vician el proceso, ¿ya? Porque claro, ¿qué es lo que ocurre con ese voto asistido? Es válido, pero ¿qué es lo que pasó en San Ramón? Tenemos muchas combinaciones que es interesante explicarlo. De partida, el voto asistido tiene que registrarse en el acta de la mesa donde se votó de manera asistida. Se tiene que registrar la persona que asistió al votante. Eso en San Ramón, en muchas mesas, y no lo digo yo, no lo dicen solamente las partes que reclamamos, que interpusimos este recurso de nulidad, sino que lo dice el tribunal, no ocurrió. Y cuando el tribunal comenzó la revisión de la cantidad de votos asistidos en San Ramón, se encontró, Matilde, con cuestiones que son realmente curiosas. Por ejemplo, en un colegio, en el Liceo Araucanía, a diferencia del promedio de votos del resto de los locales de votación en San Ramón, los votos asistidos se dispararon. Entonces, ¿qué uno podría concluir de esto? ¿Que en ese colegio votan personas que necesitan mayor asistencia que otros? Cuando el padrón electoral hoy día no está segmentado solamente por un rango etario. Entonces, esas cosas terminan viciando el proceso. Y lo que se termina viciando no es solo ese voto, sino es la mesa donde se realizó el voto, que es lo que termina calificando el Tribunal Electoral Regional, señalando entonces que en 65 mesas en San Ramón se tienen que volver a repetir las elecciones de alcalde y concejal. Y ahí, claro, en unas condiciones que incluso se ha pedido que asistan observadores internacionales, donde, claro, debieran las personas que sí necesitan asistencia contar con la adecuada, pero me imagino que va a bajar muchísimo el número de personas que reciban este tipo de asistencia. ¿Se logró determinar algo más de estas personas que digamos, oficiaban de facilitadores, de vocales de mesa? Estas personas con tan buena voluntad, ¿pertenecían a algún partido político? Mira, ocurre lo siguiente, Matilde, hasta ahora es una investigación que probablemente se va a seguir desarrollando. Una de las cosas que hace la sentencia del Tribunal Electoral Regional es oficiar al Ministerio Público. Porque aquí la ley es súper clara, si aquí existen irregularidades, no solamente son irregularidades, si son hechos susceptibles de ser calificados como delito, ¿ya? Entonces, si bien lo que hace el Tribunal Electoral Regional, que son sus competencias, es establecer de que se vició el proceso electoral, lo que también hace el Tribunal Electoral Regional es poner en conocimiento al Ministerio Público estos hechos que pueden constituir delito. Y ahí seguramente se va a seguir desarrollando esta trama en materia penal. Ahora, ¿hay fecha ya definida para esta repetición de la elección? No, todavía no hay fecha. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió ayer fue la sentencia del Tribunal Electoral Regional, y luego de la sentencia del Tribunal Electoral Regional nosotros lo que esperamos es que el Tribunal Calificador de Elecciones, que en alguna medida es la segunda instancia en estas materias, pueda confirmar esta sentencia. Entonces, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Es que el Tribunal Calificador de Elecciones, si es que llegamos a esa instancia por alguna de las partes involucradas, para decirlo en sencillo,
Tribunal de Calificador de Elecciones esperamos que confirme esta sentencia, y confirmando esta sentencia, lo que señala la misma sentencia, que es la autoridad competente, en este caso el Ministerio del Interior, el Servicio Electoral, el CERVEL, quienes tienen que definir la fecha y la forma en que se va a realizar esta elección. Ahora, Braulio, usted fue además candidato. Como candidato a concejal, durante la campaña, durante todo el tiempo previo, detectó irregularidades porque otra de las personas, Gustavo Toro, que es el que le competía a la alcaldía, denunció incluso amenazas personales de muerte. ¿Usted vio cosas irregulares? Matilde, yo transparento con toda claridad, yo soy de aquellos candidatos que está apoyando a alcalde a Gustavo Toro. Y en ese mismo trabajo, no solo electoral, sino de puerta a puerta, de campaña, muchas veces acompañé a Gustavo, y es efectivo que recibió amenazas, y su equipo también. Mira, te lo voy a graficar así porque muchas veces personas malintencionadas dicen, oye, esto es parte de un show, esto es parte de una operación mediática de ciertos grupos, de ciertos partidos políticos, y esa no es la realidad. Yo estuve ahí patentemente. Recuerdo en una ocasión, y te lo grafico, para no alargarme muchos episodios, pero un episodio súper claro, 2 semanas antes de que se realizaran las elecciones, un equipo de puerta a puerta, que comenzaba a ser puerta a puerta, resulta que en la esquina que comenzaban a desplazarse, aparece un automóvil que lanza una serie de balas al aire y se retira gritando una serie de cosas, amenazando a este equipo. En ese momento ni siquiera estaba Gustavo Toro, pero estaban las personas que utilizaban, obviamente, no es las poleras de la candidatura y una serie de cosas. Yo rápidamente me acerco y busco los casquillos de bala y yo recogí los casquillos de bala. O sea, nadie me puede decir a mí que esta es una invención de Gustavo Toro, que esta es una invención de ciertos grupos políticos. Esto es una realidad. Y aprovecho a hacer el punto, Matilde, de que esto no solamente involucra a la comuna de San Ramón, sino involucra cómo hacemos política en Chile, ¿ya? Y por muy deteriorada que esté la política y por mucha desconfianza que nos generen, no es ningún camino que en la política se comienza a vincular el narcotráfico, que en la política se comienza a vincular la violencia política y que al final terminémonos pareciendo a países hermanos, pero que lamentablemente sus realidades son muy tristes, donde al final existen candidatos amenazados, candidatos muertos incluso. Y eso lo mismo lo estamos viviendo en el proceso electoral que se está viviendo en México, y nosotros no queremos parecernos a eso. Entonces, aquí va más allá de los partidos políticos, va más allá de la izquierda o la derecha. Yo hago un llamado a que aquí hay ciertas cuestiones de mínimos éticos que no hay que permitir que sean socavados en definitiva por el narcotráfico o por cualquier otro tipo de corrupción.